Estimado docente Luis Armando, hoy presentamos nuestro trabajo Aplicaciones Prácticas de Socket, pilas, colas, RPC y RM. Somos el grupo 6. Los integrantes son Felipe Eduardo Donaire Quinto, Juan Carlos Velázquez Herrera, Maribel Sánchez Caguana, Fernando Ismael Moreno Fretel, Julio Salvador Campos Paulio e iniciamos con la exposición. En esta oportunidad, profesor, voy a mostrar lo que es el primer método de sockets para la comunicación de un cliente servidor, ¿no? En este caso ya tenemos creadas nuestras clases servidor y cliente. Y bueno, en este caso voy a usar las librerías Data Input Stream, Data Output Stream y Exception, la librería java.net.serverSocket, java.net.socket y java.util.login.level y java.util.login.logger. No, más adelante verán para qué. Bueno, en este caso creo mi clase serverSocket con el nombre de servidor y el valor de null. Y aquí creo otra clase llamada socket con la instancia y el valor de null, ¿no? Obviamente tengo que convocar a las librerías ya mencionadas anteriormente, que nos van a ayudar a la comunicación que va a ser, mejor dicho, el puente entre el socket, entre el cliente y el servidor. Luego tengo el puerto asignado, en este caso el puerto que voy a usar va a ser el 5000, que es uno de los más conocidos en este caso, ¿no? Y esto lo voy a instanciar con los try catch, ¿no? Luego voy a voy a llamar a mi servidor ya creado en la primera parte y le voy a dar el valor de server socket y le voy a dar el valor del puerto, ¿no? Que me da el puerto de carga. Luego vendría un mensaje sencillo como servidor iniciado, que es la operación que va a realizar nuestro servidor al esto, y luego el ciclo while con el método servidor accept. Lo que va a hacer es que va a permanecer escuchando a que el cliente se conecte. En este caso, el método utilizado para este trabajo ha sido el TCP, ya que esto nos indica que siempre el servidor va a reconocer a quien se conecta, ¿no? En este caso va a ser un cliente. Luego vendríamos a colocar un mensaje donde el cliente se conecta y luego ya instanciamos y creamos los métodos de las librerías ya mencionadas anteriormente, ¿no? Que son estas dos de aquí. Y bueno, y eso, ¿no? Y luego con la variable string mensaje, lo que voy a hacer es leer el mensaje del cliente, ¿no? Y luego otro mensaje, que lea el mensaje, y luego eh, este y luego mandar el mensaje desde el servidor, ¿no? Con out.write.utf, hola desde el servidor. Y luego cierro el mensaje del cliente, en este caso, y vendría el mensaje final cuando el cliente ya se desconectó, ¿no? Con cliente desconectado. Bueno, para la clase cliente, en este caso, es casi lo mismo. Tengo que llamar igual. Tengo que crear primero el string host con la dirección que se va a conectar en este caso, que va a ser en el mismo computador, y luego igual llamar el mismo puerto, ¿no? Llamo las mismas librerías y dentro de los try catch ya mencionados se crea nuestra variable socket sc new socket y se les da el valor del host y del puerto, ¿no? Que es lo que va a leer en sí. Igual hacemos la conexión, el puente cliente servidor en este caso, en el anterior fue servidor cliente, y luego vendría a ser el mensaje, ¿no? El, el mensaje que va a soltar nuestro cliente. En este caso, bueno, para que lo lea, el método es este y luego el mensaje cuando nuestro cliente se retira, ¿no? Y bueno, en este caso, para probarlo, lo que vendríamos a hacer, no lo voy a ejecutar directamente, sino lo voy a hacer desde aquí. Voy a empezar con el servidor, lo voy a poner run file. Ahí vemos iniciando, en este caso, bueno,
para que se pueda ver mejor, ¿no? Eh, este vendría a ser nuestro servidor. Y bueno, el mensaje final en sí vendría a ser este acá, ¿no? El servidor iniciado, el cliente conectado, hola desde el cliente, el mensaje que deja el cliente y el mensaje final y bueno, y lo que nos mostraría nuestro servidor cuando el cliente se desconecta, ¿no? Y bueno, eso vendría a ser, profesor, nuestro proyecto y bueno, eh, espero se haya entendido claramente. Eso sería todo, profesor. Profesor, explicando un poco el tema de las pilas, bueno, es una estructura LIFO que indica es el último en entrar y es el primero en salir, ¿no? Como ejemplo, podemos decir que la pila se apilan los elementos y se retiran en orden inverso, ¿no? O aplicando la metodología LIFO. Un ejemplo en corto sería agregamos tres números a la pila o pueden ser platos y retiramos el último que ingresamos, ¿no? Por ejemplo, avanzamos una pila de platos y a la hora que queremos sacar, sacamos lo último que hemos colocado. Ya según mi código que tengo aquí, eh, bueno, lo voy a explicar en código. Por ejemplo, tener las dos opciones, ¿no? La opción uno, apilar varios elementos. Entonces yo podría poner plato uno, plato 2, plato 3, plato 4, plato 5 y plato 6. Y ahora, si yo quiero que me muestre, eh, le podría decir que me muestre la pila, ¿no? La pila de acá con la opción 3 y me muestra, según la opción que he puesto, la pila de plato que el último ha sido 6. Y si yo quiero deshacer lo último que he colocado, ¿no? Le coloco la opción deshacer y me bota acá, eligió la última opción, elemento desapilado, el último plato, ¿no? Como yo acabo de mostrar la pila nuevamente y ya no se encuentra el plato 6. Ahora, esta práctica, bueno, en la vida real lo aplicamos en el uso de software, ¿no? De edición, siempre y cuando los últimos videos que hemos hecho regresamos al último que hemos hecho, al que hemos editado. No en los navegadores web, no en una dirección web que estoy visitando, una página, me da con la opción de avanzar y luego si quiero regresar tengo que dar a lo último que he avanzado, ¿no? Donde se tiende el orden, por ejemplo, la función de deshacer o un historial de páginas, ¿no? De mi parte eso es todo, profesor. Muchas gracias. Bien, buenas tardes, estimado docente. Soy la estudiante Maribel Sáenz Caguana. Voy a hablar sobre el tema colas. Aquí, primero que nada, voy a presentar mi código. Y iniciamos importando dos librerías importantes. Primero que nada, voy a importar lo que es linked list. Me permitirá crear una cola que almacena elementos en orden. Seguidamente, voy a importar scanner que me sirve para leer datos que el usuario escriba por el teclado. Y aquí declaro la clase principal llamada colas. Este es el método main. Aquí comienza la ejecución de mi programa. Todo lo que escriba dentro de este bloque se ejecutará. Y ahora creo una cola usando linked list. Esta estructura sigue la regla. Primero que entra es el que primero que sale. Y también creo un objeto escáner para el usuario pueda ingresar datos por el teclado. Ahora muestro un mensaje para pedir tres nombres al usuario. Uso un bucle for para repetir la acción tres veces. Cada nombre que el usuario escriba lo guardo en la cola usando at last. Esto significa que los nombres se agregan al final de la cola. Ahora muestro todos los nombres en la cola usando un bucle while que se ejecuta mientras la cola no esté vacía. Con remover first voy sacando el primer elemento y lo muestro en pantalla. Esto demuestra que en una cola el primer elemento que entra es el que primero que sale. Rápidamente ahora me voy a runfile y ejecuto. Aquí, como decía, rápidamente me pide tres nombres y ahí lo pongo el primero que nada, Maribel, luego Johnny y Melissa. Como decía, es el primer dato que se ingresa y es el primero, debe ser en salir. Ahí como vemos en mostreo de la pantalla y es todo la parte de mi primer ejercicio. Bien, aquí he desarrollado un ejercicio aplicando cola. ¿De qué manera eh, se podría usar cola en un banco? Inicio con linked list para crear la cola de clientes donde los datos se guardan de forma ordenada.
Escáner me permitirá leer datos desde el teclado. Y aquí defino la clase principal llamado banco. Dentro del método main estará la lógica principal del programa. Cuando ejecutemos el sistema Java, empezará a leer código desde aquí. Creo una cola de tipo string, guarda los nombres de los clientes. También creo un objeto escáner llamado SC para que el usuario pueda ingresar datos. Finalmente, declaro variable opción para manejar menú. Aquí empiezo un bucle do while. Esto significa que el menú se repetirá hasta que el usuario elija salir. Muestro las opciones disponibles. Agregar clientes, atender, mostrar la lista de espera o cerrar el sistema. Luego leo la opción que elige el usuario. Uso un switch para controlar las diferentes opciones del menú dependiendo del número que elija el usuario. Se ejecutará un caso diferente. Caso 1. Pedimos el nombre del cliente, cola, at last. Lo agregamos al final de la cola. Esto simula que una persona llega al banco y se forma al final de la fila. Caso 2. Usamos un if para verificar si hay clientes en la cola. Si la cola no está vacía, usaremos remove first para desencolar al primer cliente y lo mostramos. Si no hay nadie en espera, mostramos un mensaje indicando que no hay clientes. Caso 3. Simplemente mostramos todos los clientes que están esperando en la cola. Caso 4. Mostramos un mensaje de cierre y terminamos el programa. Y si el usuario escribe un número que no está en el menú, mostramos un mensaje error, opción no válida. Luego, el bucle se repetirá mientras el usuario no elija la opción 4. Es decir, el menú seguirá activo hasta que decidamos salir. Luego nos vamos rápidamente a ejecutarlo, le damos run file y ahí nos da un muestreo de la pantalla y es todo sería. Continuando con la exposición, con el punto 2, mi tema es colas. Como concepto, una cola es una estructura donde los datos o personas se organizan siguiendo un orden, funcionan con la regla FIFO. Por ejemplo, el primero que entra es el primero que sale. Es como una fila en un banco, el primero en llegar es el primero que atienden. Quiere realizar el ejemplo que ha desarrollado en la pregunta 1. En la pregunta 1 he desarrollado el código que simula la atención de los clientes en un banco. Cuando un cliente llega, lo agregamos al final de la cola usando Atlas. Cuando atendemos, sacamos al primero de la cola con remove first. También podemos ver los clientes que están esperando. Esto ayuda a organizar el orden de atención. Eh, en la vida real, ¿en qué tipo de negocio o empresa se utiliza? Las colas se usan en muchos lugares donde hay que atender por orden de llegada. Por ejemplo, bancos, hospitales, supermercados, restaurantes, call centers, oficinas de atención al público y en general cualquier empresa que atienda personas o procesos por turno. Eso sería todo de mi parte. Muchas gracias, docente. Buenas noches, docente. Hoy me toca hablar sobre RPC o llamada de procedimientos remotos. Este mecanismo me permite que un programa que está en una computadora cliente pueda ejecutar funciones que en realidad estén en otra computadora, en un servidor, como si fueran funciones locales. Voy a explicar un poco, una breve explicación, para que se entienda fácil, ¿no? Cuando usamos RPC, el cliente pide el servicio, lo ejecuta y luego devuelve las respuestas. Para ello, en el caso de Java, pues, ¿no? Esto hace que con RMI, que significa Remote Method Invocation, y es una forma de implementar RPC, voy a pasar a explicar un poco cada código. Voy a proyectar mi pantalla. A ver, pantalla 2. Esto acá. A ver. Eh, a ver, yo tengo acá el código, creé tres códigos, ¿no? Que son saludo. Ya tengo lo que es servidor y tengo cliente. Aquí en saludo, lo que he hecho es que
en esta interfaz remota, donde sale solo definimos el método que estará disponible de manera remota. En este caso, decir hola. En el caso de servidor, aquí el servidor es que implementa ese método, ¿no? También que crea el registro RMI en el puerto 1099 y que publica el servicio para que los clientes lo puedan usar. Y bueno, y el cliente, y el cliente Java, ¿no? Finalmente con el cliente Java se busca el objeto remoto en el registro y se llama el método decir hola, Juan. Aunque parece un método local, en realidad se ejecuta en el servidor, pues, ¿no? Ahora ¿cómo se llama? Demostrar un poco cómo funciona esto. Ya, primero voy a ejecutar lo que es el servidor. Ya, voy a hacer clic derecho, voy a hacer que corra, con file. Ahora, bueno, ahí queda que escuchamos a la espera de clientes. Muestra el mensaje servidor RMI listo y esperando llamadas, ¿correcto? Entonces, ahora voy a ejecutar el cliente. Aquí muestra el mensaje del servidor. Hola Juan, te saluda desde el servidor de RMI. El, el RPC se usa en la vida real en el sistema distribuido, por ejemplo, en banca en línea, aplicaciones de compras, reservas de vuelos o sistemas de empresas donde un cliente necesita pedir información a un servidor remoto, ¿no? En conclusión, el RPC permite que las funciones remotas se compartan como si fueran locales, facilitando la comunicación entre aplicaciones distribuidas. Bueno, docente, este es mi tema. Muchas gracias. Bueno, mi nombre es Julio Salvador Campos Pauyo y me tocó exponer el RMI. En este caso es, ¿no? Prácticamente tener una comunicación de manera local, ¿no? En este caso mi interfaz viene a ser hola. Es un ejercicio que prácticamente saluda, ¿no? Una comunicación de servidor y cliente. En este caso no creamos la interfaz, ¿no? Y extendemos que este va a ser de manera remota. Y va a tener el objeto de saludar, ¿no? Prácticamente va a guardar mi nombre, ¿no? Remote exception por si pasa algo, ¿no? Por si hubo un percance, ¿no? Vamos a la implementación. En la implementación ponemos hola implementación y extendemos que este va a ser de manera remota, ¿no? Prácticamente va a ser de manera local con el unicast remote objeto, ¿no? Prácticamente esto se importa para que pueda funcionar. Si no se importa, pues pasaría error, ¿no? También extendemos que esto va a ser de hola, ¿no? Prácticamente va a llegar de mi interfaz. Luego ponemos la implementación por si pasa algún percance, ¿no? El remote section, el override para poder imprimir. En este caso, ¿no? Ponemos que gestión saludar, prácticamente va a ser el objeto de la interfaz, va a devolver un nombre, ¿no? En este caso, remote section por si pasa algo, pasa algún percance, y devolvemos el return hola más mi nombre que va a estar en la parte de clientes. Y no, y bienvenido a RMI, ¿no? Todo esto de acá se va a pasar al servidor, en este caso que el servidor reconozca todos los datos guardados y este va a devolver, ¿no? Complementando lo que está en la implementación. Vamos al servidor. En la parte del servidor ponemos un cache para que esto se cumpla, ¿no? El hola va a ser igual a hola, igual a la implementación, ¿no? Prácticamente el interfaz va a ser a un nuevo hola, ¿no? Y la implementación va a llamar todo lo que se ha rellenado. En este caso se registra de manera local, ¿no? El local de registro, creative registro también. Eso saca un registro, ¿no? En el puerto 1099. En este caso ponemos que el registro, ¿no? Esto de acá reconozca entre comillas el hola servidor que va a imprimir el hola. En este caso ponemos, ¿no? Esto solo si se cumple, solo si se encuentran, ¿no? Se encuentran. En este caso cumpliendo esto también, ¿no? Ponemos que primero esto va a imprimir, ¿no? O sea, el servidor, vamos a hacer un mensaje que el servidor RMI está listo. En este caso el cache, ¿no? Por si pasa algo, el remote exception. Y vamos con lo que viene a ser el cliente. En la parte del cliente, ¿no? Tenemos que poner prácticamente los mismos parámetros que se han guardado en el servidor para que estos se reconozcan y se puedan encontrar y compartir sus datos, ¿no? En este caso ponemos el cache, el registro va a ser registro de manera local, ¿no? ¿Y qué se ha guardado en el registro? El localhost. ¿Con qué puerto? 1099. En este caso es el que tiene el servidor. Ponemos que hola, la interfaz hola va a ser igual a hola. En este caso vamos a imprimir hola. El registro hola servidor. En este caso, ¿qué tiene que ver el registro? Tiene que ver que esto se cumpla, ¿no? Que esto de acá. ¿Y qué más? El hola, pues, ¿no? Y esto va a imprimir System Open hola saludar Julio. Este caso viene a ser mi nombre, ¿no? Ponemos el cache, el exception, ¿no? Por si pasa algo. Bueno, ahora vamos a correr, ¿no? Vamos a correrlo. Viene a ser el servidor. Vamos a alzar el servidor. En este caso me dice servidor RMI listo. Ok, perfecto. El servidor ya está alzado. En este caso vamos al cliente. Y todo el
servidor tiene que reconocer los datos o los parámetros que están añadidos en el parte de cliente, ¿no? Vamos a la run file y una vez estos se reconocen, reconoce prácticamente el puerto y él, ¿no? Registra el lookup para el servidor y me va a devolver, ¿no? Hola Julio, bienvenido a RMI. Prácticamente es lo que va a recibir el cliente por parte del servidor. Bueno, por mi ejercicio eso sería todo. Vamos con la parte de la tabla. Ok. Tocaron 5 temas en sistemas distribuidos: los sockets, pilas, colas, RPC y RMI. En este caso me tocó el RMI. Por mi función puse, ¿no?, un concepto más o menos corto. El RMI es una tecnología de Java que permite a un programa ejecutar métodos de objetos que están en otra máquina como si fueran locales, ¿no? Un ejemplo desarrollado sería, ¿no?, se crea una interfaz remota, hola, en este caso lo que yo creé, a un servidor que publica un objeto o a la implementación, en este caso va a ser toda nuestra función, ¿no? Y un cliente que invoca el método remoto saludar Julio, en este caso recibe una respuesta desde el servidor, ¿no? En aplicación en la vida real se utiliza en sistemas distribuidos como aplicaciones bancarias, telecomunicaciones, sistemas de reservas o de aerolíneas o empresas que requieren comunicación entre aplicaciones, ¿no? Bueno, por mi parte eso fue todo, ¿no? Muchas gracias.